Muy buenos días, mis pequeños y pequeñas. Un nuevo día más de Aprendo en Casa. Ustedes ya me conocen. Soy la licenciada Yulisa Elizabeth León Salvador, que enseña a estudiantes del segundo grado del nivel de primaria en la institución educativa Inmaculado Corazón de Vegeta. En esta oportunidad realizaremos el área de ciencia y tecnología. Con la clase de, ¿quién me puede decir cuál es la clase que vamos a realizar hoy día? Ahí observamos en la siguiente imagen a una linterna que está prendida. Adelante de la linterna observamos que hay 3 animalitos. ¿Y qué observan esos animalitos? Muy bien, la clase hoy día va a ser sobre la luz y la sombra. Para ello tenemos que conocer la actividad de hoy día, que es indagará sobre qué es una sombra, cómo se produce y de qué depende su tamaño. Para ello vamos a conocer nuestras metas. La primera meta es proponer posibles respuestas acerca de cómo se produce una sombra, seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra, registrar y organizar datos sobre cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño. Comparar datos de la observación e información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra y cómo ésta puede cambiar de tamaño. Quinta y última meta: comunicar a través de un juego qué es una sombra, los objetos que la producen, cómo sucede esto y cómo las sombras cambian de tamaño por efecto de la luz. Bien, vamos entonces a realizar la clase de hoy día con la siguiente historia. Karina tiene 6 años. Como cada noche se dispuso a dormir. Estaba contenta porque se puso su pijama de dinosaurio que tanto le gusta. Cuando estaba por quedarse dormida, recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño y, al asomarse a la puerta de su habitación, observó la luz de una lámpara en el pasillo. Cuando pasó frente a la lámpara, vio un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. Asustada, se acercó lentamente a la lámpara y el dinosaurio se hacía cada vez más grande. Entonces, más asustada, llamó a su hermana mayor, quien se acercó a ver qué le sucedía a Karina. Y al mirar la sombra en la pared, sonrió y le dijo: «Mira tu pijama, ese dinosaurio eres tú, es solo tu sombra», le dijo. Entonces vamos a responder las siguientes preguntas en forma oral. Bien. Primera pregunta: ¿qué asustó a Karina? Dime, Chelsea, ¿qué asustó a Karina? Un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. Muy bien, Chelsea. Segunda pregunta: ¿quién era el dinosaurio gigante? La sombra de Karina. Muy bien. Tercera pregunta: ¿qué produjo la sombra? La luz de la lámpara, Miss. Bien. Cuarta pregunta: ¿cómo se produjo la sombra del dinosaurio? La lámpara iluminó el disfraz y por eso se produjo la sombra. Bien. Quinta pregunta: ¿te ha pasado alguna vez y cómo te sentiste? ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¿Cómo te sentiste, Chelsea? Sí, Miss, sí me ha pasado y me asusté mucho. Muy bien, Chelsea. Ahora, sexta pregunta: ¿las sombras se producen con luz o sin luz? Con luz, Miss, porque si apagamos la lámpara ya no vemos nada, no hay luz, no se ve nada. Muy bien, Chelsea. Séptima y última pregunta: ¿las sombras pueden variar su tamaño? ¿Cómo? Sí, Miss, sí, porque cuando Karina se acercaba cada vez a la lámpara, el dinosaurio crecía. Entonces, sí varía su tamaño.
Muy bien, Jelsin, bravo. Qué bien que hayas respondido de forma oral tus preguntitas. Bien, vamos a la siguiente actividad. Escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de registro. Pide ayuda a un familiar si lo necesitas. Vamos entonces a escribir la siguiente pregunta. ¿Cómo se produce una sombra? ¿De qué depende el tamaño de una sombra? Son dos preguntitas que tenemos que tener presente. Selecciona la idea que crees que te ayudará a responder la primera pregunta inicial. ¿Cuál es la primera pregunta inicial? ¿Cómo se produce una sombra? Veamos entonces tres ideas aquí. Si un objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. ¿Cuál de estas tres ideas podría ser? Miss, yo escogería las dos primeras. Muy bien, Jelsin. Ella ha escogido la primera idea y la segunda. Entonces, en tu cuaderno de Aprende en Casa o en tu hoja de registro, tú vas a marcar la primera, la segunda o la tercera idea que nos ayudará a responder a la pregunta inicial. Bien, pero recordemos que Jelsin ha escogido las dos primeras. Veamos entonces la siguiente actividad. Piensa cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías hacer. Hacer un experimento dejando pasar luz a través de los objetos. Segundo, preguntar a mis familiares. Tercero, buscar información en libros de internet con apoyo de un familiar. Sería el primero, el segundo o el tercero. ¿Qué me dices tú, Jelsin? Yo escogería el primero, Miss. Hacer un experimento dejando pasar luz a través de los objetos. Muy bien, Jelsin. Entonces podríamos hacer varios experimentos para poder llegar a nuestra respuesta correcta. ¿Y qué otras acciones crees que puedes hacer para responder a la pregunta? Claro que sí. Para saber cómo se produce una sombra, te proponemos indagar a través del siguiente plan de acción. Pide ayuda a un familiar para desarrollar el plan en tu cuaderno u hoja de registro. Veamos entonces nuestro plan de acción. ¿Qué acciones haremos para saber cómo se produce una sombra y de qué depende su tamaño? Primero, observar las características del material con que están hechos los objetos. Segundo, observar si los objetos que dejan pasar luz o no producen sombra. Tercero, registrar los datos que producen que producen sombra y los que no la producen. Cuarto, comparar las sombras de objetos diferentes. Quinto, producir mi sombra con diferentes fuentes de luz. Sexto, producir sombra de diferentes tamaños. Y séptimo, organizar los datos e información con dibujos y en tablas para responder las preguntas iniciales. ¿Qué vamos a utilizar? Lápiz y linterna, cuaderno u hoja de reuso, objeto de diferentes materiales, cartulina. Bien, mis pequeños, empieza entonces a desarrollar las acciones de tu plan. Pide a un familiar que te ayude a hacerlas. Busque un espacio con poca iluminación para realizar las observaciones. Consigue los siguientes objetos y observa sus características. ¿Cuáles creen que producirán sombra y por qué? Bien, mis pequeños, van entonces a conseguir estos materiales. Ojito, ojito. Vaso de vidrio o de plástico transparente. Segundo, cartulina rectangular. Tercero, una pelota de cuero. Y cuarto, una lata. Entonces, ahora sí, vamos a comprobar nuestro experimento. Primero, pequeño, lo que van a hacer es colocar una mesa muy cerca a la pared y sobre ella los objetos que observarás. Ahí está la mesa, muy juntita a la pared. Segundo, coloca el vaso de vidrio y alúmbralo con la linterna. Observa
y anota si se forma algo o no en la pared. Aquí tenemos el vaso con la linterna, el vaso de vidrio con la linterna que lo está alumbrando. A ver, observemos. Dice que observe y anota si se forma algo o no en la pared. A ver, ¿qué nos quiere indicar estas flechitas? Nos quiere indicar que la luz de la linterna pasa sobre el vaso de vidrio. ¿Y en la pared se forma o no se forma algo? ¿Qué observan? No se forma nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Anotemos. Cuando un objeto, como el vaso de vidrio, deja pasar la luz, se dice que es transparente. Se dice que es un objeto transparente y por lo tanto no forma nada. Tercera acción. Vas a repetir el mismo procedimiento con cada objeto. Observa y registra tus observaciones. Vas a repetirlo con la pelota, la cartulina y la lata. En esta oportunidad vamos a, ahí otra vez la mesita, ponerla juntita a la pared y vamos a hacer con la pelota. ¿Ya? Y observen ahí. A ver, observen que la linterna también está alumbrando la pelota. ¿Le sucede lo mismo que al vaso de vidrio? No, Miss, no. Muy bien, Yelsi. No, ¿verdad? Aquí parece ser que la pelota no deja pasar la luz. Y al no dejar pasar la luz, se forma ¿qué? A ver, ¿qué podemos decir acá? Se forma una sombra, ¿verdad? Esta es la sombra de la pelotita. Así es. Entonces podemos decir, cuando un objeto impide, como la pelota, o se interpone al paso de la luz, se produce una sombra con su misma forma. Se dice que estos objetos son opacos. ¿Ya? La pelota es un objeto opaco porque no deja pasar la luz. Y el vaso es un objeto transparente porque sí dejó pasar la luz y no formaba nada. Bien, vamos entonces al 4, ¿no? A registrar tus observaciones en tu cuaderno en hoja de registro. Para ello ya habrás realizado con los demás materiales. Ahí tenemos al vaso, a la cartulina, a la pelota y a la lata. Vamos a responder a la primera pregunta. ¿De qué material está hecho el vaso? Muy bien, está hecho de vidrio. La cartulina está hecho de papel reciclado. La pelota está hecho de cuero y la lata está hecha de metal. ¿Deja pasar la luz? A ver, el vaso transparente, ¿dejó pasar la luz? Sí. Como lo observamos. La cartulina, ¿dejará pasar la luz? ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? No deja pasar la luz. ¿Y la pelota, dejará o no dejará pasar la luz? No. ¿La lata, dejará pasar la luz? No. ¿Por qué creen que no, mis pequeños? Porque tanto la cartulina, la pelota y la lata son cuerpos opacos, ¿verdad? No es igual que como el del vidrio, que es transparente. Ahora respondemos la tercera pregunta. ¿Qué se forma en la pared? Dibuja. En esta oportunidad lo vamos a escribir, ¿ya? A ver, ¿qué se forma en el vaso de vidrio? No se formó nada, ¿verdad? Porque es un vaso, es un objeto transparente. En la cartulina, si es que se produce su sombra, tiene una forma de un rectángulo, ¿verdad? Y en el de la pelota se formó un círculo y en la lata se formará una forma cilíndrica, ¿verdad? Bien, ahora revisa y compara los datos de la tabla y responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Escribe las respuestas con ayuda de un familiar. 1. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? ¿Y de qué material están hechos? Dime, Yelsin. Miss, el objeto que ha dejado pasar la luz es el vaso y está hecho de vidrio. Muy bien, Yelsin. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz y de qué material están hechos?
la cartulina impide el paso de la luz y está hecho de papel reciclado. También tenemos a la pelota, que está hecha de cuero. También tenemos a la lata, que está hecha de metal. Muy bien, Yeltsin. Vamos a la tercera pregunta. ¿A qué objetos llamaríamos transparentes y cuáles opacos? Si el objeto deja pasar la luz, se dice que es un objeto transparente como el vaso de vidrio. Si por el contrario el objeto no deja pasar la luz, se dice que es un objeto opaco, como tenemos a la cartulina, la pelota y la lata. Muy bien, Yeltsin, estás respondiendo muy bien. Se nota que has estado muy atenta y has realizado tu experimento. Bien, cuarta pregunta. ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? A ver, aquí tenemos la primera imagen, que es la linterna, y aquí tenemos a la pelota. A ver, ¿qué se forma cuando este objeto, que es la pelota, impide el paso de la luz de la linterna? ¿Qué se está formando ahí? Ahí observamos a la flechita. ¿Qué se forma? Dime, Yeltsin, ¿qué se forma? Una sombra, Miss. Muy bien, Yeltsin, se forma una sombra. Vamos entonces a seguir respondiendo a la siguiente pregunta, que es la quinta. ¿La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? Ahí observas una imagen, que es la pelota. ¿Se parece a la forma de su sombra? Sí, Miss. Bien, sexta pregunta. ¿Las sombras de la pelota y la lata son iguales? ¿Por qué? Ahí tenemos la primera imagen, que es de la pelota con su sombra, y también tenemos a la lata con su sombra. A ver, ¿son iguales? ¿Qué me dices, Yeltsin? No, Miss, no son iguales, porque cada objeto es diferente. Muy bien, Yeltsin. Vamos entonces a la sexta y última pregunta. ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? A ver. Ahí tenemos a la linterna. ¿Dónde ubicaron el objeto? A ver, ahí ponemos a la pelotita. A ver, ¿dónde está? ¿Adelante o detrás? Lo ubicamos delante del objeto, Miss. Muy bien, Yeltsin, muy bien. Ahora, podemos responder a la primera pregunta. ¿Cómo se produce una sombra? Bien. Se produce la sombra porque hay un objeto que tapa la luz o impide el paso de la luz, ¿verdad? Así es. Por eso es que se produce la sombra. También, aparte de la linterna, ¿qué objetos o qué fuente de luz podemos nosotros tener o podemos observar? Tenemos al sol, que produce también una luz natural. También, ¿qué más? Aparte de la linterna, la lámpara, ¿verdad? De Karina también producía luz. ¿Qué más? La fogata, ¿verdad? Así es, ¿no? La fogata también produce luz. ¿Ya? Y recuerden que la luz es una manifestación de la energía que nos permite ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Y como decían antes, el sol es una fuente de luz natural, mientras que la linterna, la fogata, la lámpara son una fuente de luz artificial. Y cuando un objeto se interpone en esta luz, tapa o impide el paso de la luz, se produce una sombra, ¿verdad, mis pequeños? Ahora vamos a poder resolver la segunda pregunta. ¿De qué depende el tamaño de una sombra? A ver. Muy bien, mis pequeños. Ahora tienes que diré a un familiar para que nos ayude con la siguiente actividad y poder así responder a la segunda pregunta, es de qué depende el tamaño de una sombra. Veamos lo que tienes que realizar. Primero, dibuja en la cartulina la figura que desees. Recórtala y pégala a un palo con cinta adhesiva. Puede ser un dinosaurio, un barquito, una pelotita, un conejito. Segunda, coloca la figura en la linterna, entre la linterna y la pared, como hiciste con los objetos de la actividad anterior. Acerca la figura a la linterna y observa qué sucede en la pared. Tercero, prueba a alejar la figura de la linterna y observa qué pasa ahora.
Así es, observa acercando y alejando alejando la figurita en la linterna y vas a observar qué aparece o qué se forma en la pared. Recuerda que tienes que anotar, ¿ya? Para ello vamos a ver entonces la siguiente video. Ya, aquí vamos a ver el siguiente video. A ver, un ratito. Observan bien mis pequeños. Miren lo que le pasa a la sombra de nuestro barco. Cuando está cerca de la pared es nítida y pequeña, pero al alejarla se vuelve más grande y tenue. ¿Y si movemos la fuente de luz? Al acercarla al barquito, su sombra se vuelve mucho más grande y tenue, y al alejarla se vuelve más nítida y pequeña. Así es, ¿verdad? Así también ustedes van a poder realizar su experimento con la actividad que estamos dejando. Bien, mis pequeños, ¿qué podemos entonces decir? ¿Cómo podemos responder nosotros a las preguntas? El tamaño de la sombra de un mismo objeto opaco varía dependiendo de cuán cerca o lejos se ubica de la fuente de luz. En este caso, la linterna, cuando el objeto opaco se encuentra cerca a la fuente de luz, proyecta sombra más grande que cuando se encuentra lejos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se produce una fuente? ¿De qué depende el tamaño de la sombra? ¿De qué depende el tamaño? Cuando está cerca o lejos de la fuente de luz, así como ustedes han podido observar en el video, cuando lo acercas o lo alejas, ¿no? Mientras más se acerca, más grande se hace, y cuando se aleja se hace más pequeño, ¿verdad, mis pequeños? Bien, ahora sí, vamos a resolver la siguiente ficha. La sombra. Dice, se produce cuando hay una fuente de luz como, el sol, la linterna, la fogata, etcétera, ¿verdad? La sombra se produce cuando hay una fuente de luz como el sol, la linterna, la fogata. Se produce cuando un objeto impide el paso de la luz. Puede cambiar de tamaño cuando está cerca o lejos de la luz. Lo que hemos realizado. Ya hemos podido responder las dos preguntas, mis pequeños, Ahora, señala, los objetos que producen sombra, son objetos opacos, ¿verdad? Los objetos que producen sombra son objetos opacos porque, y los objetos que no producen sombra son los objetos transparentes, ¿verdad? Volvemos a reforzar. Los objetos que producen sombra son objetos opacos y los objetos que no producen sombra son los objetos transparentes. Bien, entonces los objetos transparentes, porque dejan pasar la luz. Por eso es que ellos no producen sombra, porque dejan pasar la luz. Ejemplo, tenemos al vaso de vidrio, botella de vidrio, o también puede ser botella de plástico o vaso de plástico, ¿no? Los objetos que producen sombra son objetos opacos porque impiden el paso de la luz. Tenemos como, por ejemplo, la pelota, la lata, la cartulina, la persona, etc. Bien, mis pequeños, ahora te toca a ti. Esta es la actividad que tú vas a tener que realizar en casita con ayuda de papito y de mamita. 1. Ahora ha llegado el momento de reproducir tu sombra. Para ello sigue los siguientes pasos. Estos pasos son los que tú vas a seguir. Pega el papelógrafo sobre una pared, pide a un familiar que sostenga la linterna o colócalo en una mesa sobre una caja o libros. Si quieres producir tu sombra sobre el papelógrafo, ¿dónde te ubicarías con relación a la luz de la linterna? Segundo, correcto. Párate de espaldas a la linterna y a cierta distancia de la pared. Pide a un familiar que te encienda la linterna y observa si aparece algo en el papelógrafo. Así como está en la figurita, vas a tener que colocarte con la ayuda de un familiar.
Pide ayuda a un familiar para dibujar tu sombra. 4. Disfraza tu sombra. Colócate un gorro y observa qué pasa con tu sombra. Invita a un familiar a producir su sombra también. Y después de ello, mis pequeñas o mis pequeños, después de realizar esta actividad, vas a responder en tu cuaderno de Aprendo en Casa o en una hoja de reuso estas preguntas. A. ¿Dónde te ubicaste para producir tu sombra? B. ¿Tu cuerpo dejó pasar la luz? C. ¿Cómo es tu sombra? ¿Se parece a ti? D. ¿Qué pasa con tu sombra cuando te pones el gorro? E. ¿La sombra de tu familiar es igual a la tuya? ¿Por qué? Segunda pregunta. Marca con aspa cuál de estos objetos produce sombra y escribe por qué. ¿Cuál de esos objetos puede producir sombra y por qué? ¿Ya? Tercera pregunta. Escribe en tu cuaderno una hoja de registro 3 objetos transparentes y 3 objetos opacos que encuentres en tu casa. 4. ¿A qué objetos corresponden las sombras? Escribe sus nombres. ¿Ya? Observa bien las sombras y escribe los nombres de estas sombras. ¿A qué objetos se parecen? Bien, tenemos acá las 5. Si tienes las siluetas de un árbol y un gato, ¿qué harías para producir las siguientes sombras? Ahí tenemos la silueta, ¿no?, de un gato y dice la sombra grande de un gato. ¿Cómo se puede producir la sombra de un gato? Cuando se acerca o se aleja la linterna o la fuente de luz. Y aquí tenemos al árbol, ¿ya? El arbolito. También la sombra pequeña de un árbol es, a ver, cuando se acerca o se aleja la fuente de luz. Bien, mis pequeños, esto ha sido toda la clase de hoy día. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, mis pequeños. Espero volver la oportunidad de realizar otra clase que les guste. A mí la verdad me ha encantado. Me despido con un fuerte abrazo y un beso a la distancia. Cuídense mucho, mis pequeños, y a cumplir con todo el protocolo de salud. ¿Ya? Con el cuidado de la salud siempre es importante. Cuídense mucho, mis pequeños. Hasta la próxima oportunidad.